hay varias posturas con respecto al pedirle a Dios. Usted va a encontrar diferentes maneras de pensar e incluso fundamentadas con la Biblia, porque de pronto cuando no se ve el contexto general de la Biblia y se saca solamente un versículo, corremos el riesgo de interpretarlo mal. La Biblia dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad, y nosotros necesitamos siempre, para toda doctrina que nosotros vamos a creer, ver el contexto general de la Biblia. No puede basarse solamente en un versículo de la Biblia. La Biblia a veces parece que se contradice, pero la palabra de Dios no se contradice, porque Dios no se contradice a sí mismo. Mucha gente dice, es que la Biblia es un libro que se contradice. No, es un libro que se complementa. ¿Me explico? Versículos complementan otros versículos, y siempre es importante nosotros ver el contexto general de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que tienen la postura de que no hay que pedirle a Dios, porque Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Y sí es cierto, ¿cuántos creemos que Dios todo lo sabe? Y entonces ellos dicen, si Dios todo lo sabe, ¿para qué pedirle? ¿Que no sabe que lo necesito? Entonces, ¿para qué gasto tiempo en pedirle? E incluso personas con conocimiento de la Biblia, gente creyente en el Evangelio, ¿para qué pedirle al Señor? Es más, no quiero atreverme ni siquiera a pedirle, porque corro el riesgo de pedirle algo en contra de su voluntad. Y si le pido algo en contra de su voluntad, pues lo ofendo. Entonces sacan la conclusión de que hay que ser muy generales en nuestra manera de pedir, y que sea Dios quien defina lo que nos quiere dar o lo que no nos quiera dar, porque Él sabe realmente lo que necesitamos. Y esa es una gran verdad, Él sabe lo que necesitamos, pero no por eso no vamos a pedirle. Entonces ellos dicen, no, si Él sabe lo que necesitamos, no hay necesidad de estar pidiendo. Hay otro tipo de personas que piensan que no tenemos que recordarle a Dios sus promesas. Pues ¿qué crees? Que se le olvida. Entonces usted, Señor, recuerda la promesa que me hiciste. Y, ay, qué ofensa, ¿cómo se te ocurre pedirle a Dios que recuerde? Pues ¿qué crees que es como tú, que tiene cacahuate humano? ¿Qué? Y de pronto, y aunque es cierto, ¿cuántos sabemos que Dios no se olvida de nada? Y entonces dice, pues si Dios no se olvida de nada, pues ¿para qué tengo que recordarle? Pero yo encuentro en la Biblia que Moisés, por ejemplo, le recuerda a Dios sus promesas. Y ahí encontramos en el capítulo 32, versículo 13, Dios le dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, tú mismo, acuérdate que tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces, Señor, acuérdate de tus promesas. Moisés le está diciendo que la recuerde. Y yo no veo en ningún momento que Moisés tenga una actitud arrogante o una actitud de desafiante o de ofensa a Dios. Entonces hay quienes piensan que es un error reclamar las promesas de Dios, porque es una ofensa. ¿Cómo le vas a exigir a Dios? Pues el que te la dé cuando Él quiera. Por otro lado, hay quienes defienden la postura de que hay que declarar las promesas de Dios, y que hay que llamarlas y que mencionarlas, incluso arrebata las promesas de Dios. Y los que no creen en eso se burlan. Ay, Dan, arrebata. ¿Me explico? Y los que creen de la otra manera dicen, ay, no, pues pues no le pide, pues que se quede sin nada. Y está ahí como que la cosa ahí mal. ¿Cuál será la postura correcta? Aleluya. Ahora, las dos tienen de alguna manera cierta razón, cierto fundamento, cierta lógica, si quisiéramos llamarle ahí. Entonces de pronto, por ejemplo, yo fui enseñado que hay que ser específico con Dios cuando yo le pido algo. Quiero una casa, Señor, pero quiero una casa de 3 recámaras en tal colonia, que sea esquina, frente al parque. Y los que están en contra de esa postura dicen, mira, pues ya con que te dé un jacal, ahora resulta que quieres que te lo dé. Pero yo conozco gente que lo ha pedido así y el Señor se lo ha dado.
o las que se andan casando: padre, un güero, ojo rubio, 1,75 de estatura, panza de tallador, padre. Y si Dios te quiere dar un feo, ¿qué? Eso es lo que dicen los otros. Entonces, oye, qué difícil es esto, ¿no? Y de pronto hay gente que se burla, vemos sarcasmos en las redes sociales. Ay, ¿para qué hacen que arrebatan las promesas? Pero es la fe de cada persona. Y yo creo que podríamos estar mal en pedir, pero también podríamos estar mal en criticar, porque solo Dios conoce el corazón de la gente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor cumplirá el deseo de los que le temen. Entonces yo puedo desear algo si tengo temor de Dios, y Dios va a cumplir ese deseo. Hay quienes pensamos que si creemos en las promesas hay que hablarlas. Creí, por lo cual hablé. Ahora, pero y luego los que están en contra dicen: bueno, ¿y a poco siempre lo que has hablado se te ha contestado? Pues no siempre, pero pues si yo creo, hablo. Moisés declaró las promesas de Dios. El salmista que escribió el Salmo 149 le dice a Dios: recuerda la promesa que me hiciste. Salmo 149, versículo 119, versículo 49. Recuerda la promesa que me hiciste. Esa es mi única esperanza, Señor. Tú me dices una promesa y yo espero en ella. Así es de que, Señor, por favor, recuérdala, Señor. Y la conclusión a la que yo llego cuando veo este tipo de controversias es la siguiente: creo que las dos maneras de pensar pueden ser buenas. Todo depende de las intenciones y las motivaciones del corazón. ¿Con qué intención y con qué motivación yo hago lo que hago? Las intenciones y motivaciones del corazón. Todo depende de las motivaciones del corazón y del temor a Dios. Yo jamás le diría a Dios: acuérdate de tu promesa, enojado, molesto, retándolo, desafiándolo. No, sería: Señor, acuérdate de tu promesa. ¿Sí me explico? Y hay una gran diferencia cuando lo que te motiva a hablar es bueno y cuando lo que te motiva a hablar es incorrecto. Las correctas motivaciones del corazón son necesarias para la garantía de respuesta a nuestras oraciones. Alguien con buenas motivaciones no irá nunca en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué aprendí yo? Que yo me agarro pidiéndole a Dios. Me agarro como loco pidiéndole a Dios. Yo siempre he dicho, cuando tengo una situación financiera difícil, yo prefiero pedirle a Dios que a Banorte, porque Banorte cobra muchos intereses. Si alguien trabaja en Banorte, no se ofenda. Pero una persona que teme a Dios nunca tendrá la intención de faltarle respeto en sus oraciones. Una persona que teme a Dios nunca reclamará exigiéndole a Dios lo que Él ha prometido, porque al final de cuentas nosotros sabemos que Dios es bueno. El problema es que siempre, escuche bien esto, habrá un riesgo de equivocarnos en nuestra manera de pedir. Habrá un riesgo. No estoy diciendo que siempre nos equivocamos, que habrá ocasiones en los que habrá un riesgo de equivocarnos en nuestras peticiones. ¿Ustedes recuerdan a los hijos del trueno? Jacobo, eran Jacobo y Santiago, ¿no? Los hijos del trueno. Sí, un día llegan con Jesús. Uno de los evangelios narra que ellos fueron con Jesús y le dijeron: Señor, concédenos por favor que cuando estés en tu reino, Santiaguito se ponga a tu derecha y yo a la izquierda. Y todos los discípulos: hagan fila, ¿por qué están pidiendo eso? Otro evangelio narra que fue la mamá la alcahueta. Va y le dice: Señor, concede por favor que mis dos hijos, Chaguito y Johnny, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús ¿qué dijo? Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podrán beber de la misma copa que yo voy a beber? Ahora, Dios los regañó en ese momento.
pues qué vieja loca, ¿por qué anda pidiendo eso? ¿Jesús dijo eso? O le dijo a los dos discípulos, par de aprovechados, le quieren hacer un gane a los demás discípulos, mira nomás, hagan fila, es más, va a ser el sorteo. No dijo eso. Incluso cuando Jesús les dice, ¿ustedes podrán beber de la copa que yo voy a beber? Ellos le contestaron, podemos. Y Jesús dijo, a la verdad sí van a tener que beber de esa copa, pero el darles el lugar allá en el cielo, a la derecha, a la izquierda, no es mío, es de mi Padre Celestial. Ahora, la petición que ellos hicieron en ese momento, pues no era muy buena que digamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a pasar por Samaria y manda a algunos de sus discípulos para buscar lugar en Samaria, y no les dieron, no querían que pasara por ahí? Y también esos dos mismos eran bien tremendos. Yo creo que vivían por aquí, por Apodaca, ¿sí? Le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y nos consuma? Oye, ¿qué oraciones son esas, verdad? Ya Jesús les empieza, cada vez que ellos se equivocaban en su manera de pedir, el Señor les daba una lección. Porque siempre habrá un riesgo de equivocarnos en nuestras peticiones, aún con el temor de Dios y con las buenas motivaciones. Yo tengo que reconocer que a veces le he pedido a Dios algo que cuando pasa el tiempo digo, qué bueno que no me lo diste, Señor. ¿Cuántos le estaban pidiendo cuando tenían ya 14 años? Yo me quiero casar con esta. Y hoy paso y digo, ay, Señor, qué bueno que no me casé, Padre. No se hagan las mujeres también, ay, yo me quiero casar con él, es mío, todo lo que pisara en la planta de pies era mío. Y hoy pasaron 30, 40 años y dices, ay, Padre de la que me libraste, santo Dios, qué bueno que no me hizo caso el gordo. Y a veces nos equivocamos. En otras ocasiones no recibimos porque simplemente no pedimos. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Por eso yo estoy a favor de pedir. Es más, estoy a favor de pedir aunque me equivoque, obviamente con una actitud correcta y con un santo temor de Dios. Prefiero equivocarme pidiéndole a Dios con una actitud correcta y un santo temor de Dios que estar pasivo y no pedir. Y bueno, pues hay que sea lo que quiera. Dios quiere, y yo sé que Dios quiere, pero también Dios nos mueve a actuar en fe. Santiago capítulo 4 versículo 3 nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Muchas de las oraciones que no son contestadas es porque no estamos pidiendo correctamente. Y la triste realidad es que a veces no sabemos pedir como conviene, porque nosotros no conocemos el futuro, nosotros no conocemos el corazón de otras personas, nosotros ignoramos muchas cosas, y de pronto, aunque seamos específicos, Dios no contesta esas oraciones porque a veces no pedimos como conviene. Y sabes que una de las tareas del Espíritu Santo es interceder por nosotros ante el Padre. Ahí en Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. El Padre que conoce cada corazón, motivaciones del corazón, temor de Dios. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando yo le estoy pidiendo a Dios algo que no es su voluntad, el Espíritu lo sabe. Entonces yo estoy diciéndole, Señor, yo quiero esto y esto y esto. Y el Espíritu Santo dice, esa no es la voluntad de Dios. Y Padre, va al Padre y dice, no se lo des. Esa es la obra intercesora del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Él intercede. Yo estoy pidiendo lo mío, porque no sé, en mi carne, en mi lógica, en mi limitación humana, estoy pidiendo, pero el Espíritu Santo está hablando con el Padre, diciendo lo que sí y lo que no. Él intercede por nosotros ante el Padre. Y le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo más de una vez ha corregido nuestras oraciones para que lleguen bien delante del Padre. Amén. Dele la gloria al Señor.
¿Cuántas cosas hemos pedido que nos pueden separar del amor de Dios? No porque Dios se separe de nosotros, nosotros podríamos dejar de amarlo. Hermano, yo soy a favor de la prosperidad, de que Dios prospere a su pueblo, pero tengo que reconocer que mucha gente, cuando es próspera económicamente y con salud y todo le va bien, se olvida de Dios. ¿Cierto o no? No estamos en contra de ser prósperos. Yo creo en un Dios que prospera y bendice a sus hijos. Pero sí tenemos que aceptar que cuando las cosas están bien y cuando todo está próspero y cuando todo está muy bien, de pronto nos olvidamos del Señor. De hecho, el Señor le decía a su pueblo en Deuteronomio 8: cuando tú edifiques casas, habites casas que no edificaste y coseches en tierras donde tú no plantaste, acuérdate, cuídate de no olvidarte de que todo viene del Señor. Hay un riesgo. Y entonces a veces Dios y el Espíritu Santo, que sabe qué nos puede separar del amor, de la presencia de Dios, o qué es lo que nos puede alejar de servir al Señor con todo el corazón, Él intercede por nosotros. Y a veces el Espíritu Santo dice: Él quiere un sí, pero yo te digo, Padre, un no. Porque dice que el Espíritu Santo intercede por los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, siempre habrá posibilidad de que nuestras peticiones no sean contestadas, o que no todas nuestras peticiones sean contestadas. Y siempre habrá la posibilidad también de que nuestras peticiones pudieran ser contestadas, pero no como nosotros queríamos, porque Dios trae un plan totalmente diferente, o como nosotros esperábamos. Quizá porque no sea el tiempo, porque Dios tiene un plan diferente que no alcanzamos a comprender nosotros. Quizá nos contesta, pero no nos damos cuenta porque la respuesta no fue la que esperábamos. Dios conoce el futuro y sabe que lo que pedimos no será bueno, o lo que pedimos en el futuro simplemente no es lo correcto para tu vida, y simplemente Él no lo va a hacer. Pero hoy quiero concentrarme en algunas peticiones de oración que cuando las hagas tienes la garantía de que sí van a ser contestadas. ¿Qué les parece? ¿Alguien las quiere saber? ¿Sí? A lo mejor tú vas a pedir un carro del año y a lo mejor ese no te lo va a contestar Dios luego, o te lo va a contestar más adelante, o una casa nueva, o algunas cosas materiales. Yo estoy seguro que Dios está interesado en bendecirnos en lo material también, pero a veces Dios se va a detener si no estamos preparados, si no estamos pidiendo bien, si nuestro corazón no está correcto delante del Señor. Quizá nos va a dar algo diferente a lo que pedíamos. Quizá nos va a sorprender y nos va a dar más allá de lo que pedíamos, porque Dios puede hacerlo también, ¿cierto o no? Pero hay unas peticiones las cuales la Biblia categóricamente habla de que son garantía de que van a ser contestadas. Si no, no es que la suegra se muera, esa no es garantía. Algunos dijeron: Padre, yo te pido en el nombre del Señor. Ahora, lo precioso de esto es que esa respuesta a las peticiones que tienen garantía de ser contestadas, escuche bien esto, trae como consecuencia muchas cosas que necesitamos y que al final ni siquiera las vamos a pedir, porque Dios se encargará de ellas. No porque tengamos miedo de pedirle a Dios, sino porque cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, todas estas cosas, dijo Jesús, comida, vestido, techo, te vendrán por añadidura. Entonces hay una serie de peticiones que si nosotros clamamos por ella, por ejemplo: Señor, yo te pido que restaure mi matrimonio, restaura mi matrimonio, restaura mi matrimonio, restáuralo, 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 restáuralo. Cámbiala, Señor, cámbiala, 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 cámbiala. Otros dicen: cámbiamela, cámbiamela. Señor, y empezamos a pedir un montón de cosas que si nosotros pidiéramos lo primero, esto vendría por consecuencia. Por ejemplo, sabiduría. A lo mejor no necesitas decir cámbiala,
sino Señor, dame la sabiduría para poder vivir con ella aunque no cambie. Y a lo mejor no va a cambiar la fiera, pero tú le pides a Dios la sabiduría que necesitas para sacar adelante tu vida, tu familia, tu matrimonio. Y le voy a dar una serie de peticiones basadas en las oraciones de Pablo por las iglesias. Y cuando yo veo las oraciones de Pablo por las iglesias, lo que yo hago es apropiarme de esa oración y pedirle a Dios para mi vida, como Pablo le pedía por las iglesias. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, Pablo le pedía a Dios por las iglesias sabiduría. Para mí esa es una oración que tiene garantía de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo le pido a Dios sabiduría. Y si tengo sabiduría, tendré la gracia para sacar una familia adelante, para llevarme en paz con los demás. Ahora, esas cosas de las que le voy a hablar son las cosas en las que deberíamos gastar más tiempo en orar, invertir más tiempo o concentrarnos más tiempo en pedirle al Señor por esto. Gastar más tiempo en este tipo de cosas, porque a veces pedimos tantas cosas en nuestras oraciones, invertimos tanto tiempo, pero muchas de las veces no estamos llegando al punto. Y si enfocamos en las oraciones correctas, no tendremos que gastar tanto tiempo en pedir y pedir y pedir y pedir correctamente, porque cuando pedimos correctamente, no tenemos que gastar en pedir y pedir y pedir, porque cuando pedimos correctamente, lo demás viene por consecuencia. Peticiones que en todo momento agradarán a Dios y que Él garantiza sus respuestas. Amén. Ahora, algo que yo aprendí es que yo me considero que soy una persona que puedo fallar al pedirle a Dios. A veces no sabemos lo que pedimos. ¿Sí? Si alguno de ustedes está diciendo, Señor, yo quiero ser pastor, tú no sabes lo que pides. ¿Sí? Y a veces Dios no contesta en forma inmediata porque tiene que preparar tu corazón para ello. ¿Sí me explico? Yo siempre le he pedido al Señor un ministerio grande de multitudes. Esa ha sido mi visión siempre. Y vamos para allá con la ayuda del Señor. Yo estoy seguro que un día vamos a tomar el estadio, los dos estadios al mismo tiempo, para que no haya sentimientos aquí, ¿verdad? Imagínense si sueña conmigo donde estemos, por ejemplo, una plataforma en el estadio universitario y esté lleno, y luego tenemos un helicóptero ahí y nos trasladamos aquí al de Guadalupe, al de aquí de los vecinos, ¿ok? Al más nuevo, ¿ok? Al más nuevo. Imagínense, ¿sabe usted que por ejemplo, sucede en El Salvador? Hay una iglesia como de 90,000 personas y usan dos estadios al mismo tiempo. Entonces el pastor, yo veo eso y me pongo a soñar, ay, qué rico. Está en un helicóptero, predica en el primer estadio y luego le meten al helicóptero, se levanta y va y se aterriza en el segundo estadio y predica en el segundo estadio. Padre, lo recibo. Pero fíjese, pero a veces no sabemos lo que pedimos, porque junto con esa bendición hay una tremenda responsabilidad. ¿Sí? Y a veces no estamos preparados para asumir esa responsabilidad. Junto con esa bendición viene persecución. De hecho, ¿sabía usted que la Biblia promete prosperidad con persecución? Pero no le leemos ahí. Pero Jesús dijo, no hay quien haya dejado padre, hermanos, hermanas, hijos, bienes, casas, que no reciba más 100 veces. Por causa de mí, dijo Jesús, que no reciba 100 veces más en este tiempo, con persecución. Entonces a veces nosotros pedimos cosas, pero no sabemos la responsabilidad tan grande que implica esas cosas. Pero cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, y esto es bien importante, porque cuando yo veía estas cosas, las posturas de que pide de esta manera y pide de esta manera y pide de esta manera, yo tomé una línea y dije, yo voy a pedirle a Dios, voy a ser específico y le voy a pedir así y así, pero como no quiero fallarle, al final yo hago esto: Señor, quiero esto y 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 esto.
pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque eso me da margen a mí para, si por alguna razón me equivoqué, ¿me explico? El Señor al final va a hacer lo que es correcto para mi vida. Y dice la palabra que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero a veces no conocemos la voluntad de Dios, y ahí es donde está el meollo del problema. Si conociéramos la voluntad de Dios y pidiéramos conforme a la voluntad de Dios, la garantía de respuesta ahí está. Pero la mayor parte de las veces, en muchas ocasiones, no conocemos la voluntad de Dios y pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros anhelos, y no conforme a lo que Dios quiere. Pero ¿cuáles son estas peticiones? Voy a ir bien rápido, bien rápido. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Mire cómo Pablo oraba: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora vea la petición. ¿Para qué? ¿Cuál es la petición? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Diga conmigo: sabiduría y revelación. Si hay algo que no debe faltar en nuestra lista de petición y debe ser algo prioritario, debe ser antes que la casa, que el carro, que el cónyuge, que el futuro, que la vejez, que el trabajo, es: Señor, yo te pido que venga sobre mi vida espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Amén. Y luego después sigue diciendo: sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, que alumbre Dios los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente. Tres cosas que Pablo pide ahí. La primera, la esperanza a la cual Él te llama, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí te lo explico a qué se refiere. Y tres, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí en todo lo que leímos ahorita hay varias peticiones que Pablo hace. Sabiduría espiritual. Vamos a empezar a pedir a Dios sabiduría espiritual, no la sabiduría humana, porque Santiago dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Aleluya. Pero la sabiduría que viene del cielo es pura, viene con paz, nos va a hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo dice que es la sabiduría del cielo. Por eso es sabiduría espiritual. Una de sus peticiones más grandes: Señor, yo quiero sabiduría espiritual, quiero discernir las cosas del espíritu. Y cuando yo discierna las cosas del espíritu, muchas de las peticiones que yo le presento a Dios van a llegar solas. Dice el versículo 17 de Santiago 3: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, diga conmigo, yo la quiero. Otra vez, diga, yo la quiero. Es ante todo pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y mire, hay una promesa en Santiago capítulo 1 versículo 5: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y el Señor se le dará abundantemente y sin reproche le será dada. Amén. Pero Pablo también habla no solo de sabiduría espiritual, sabiduría espiritual, acuérdese, sabiduría espiritual. Quizá mucha gente tiene sabiduría, o muchos tenemos sabiduría intelectual, pero lo que Pablo dice es: tú enfócate en la sabiduría espiritual. Después de que te enfoques en la sabiduría espiritual, pídele a Dios conocimiento revelado. Una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es el conocimiento revelado. Usted me ha oído decirlo varias veces. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos contestaron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes?
ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló intelecto, carne, sangre, no te lo reveló un ser humano, sino que ese conocimiento de que yo soy el Hijo de Dios te vino del cielo. Quien te lo reveló fue mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que una de las cosas que hoy necesita la iglesia es conocimiento revelado? Hay tanto creyente dándole like a cosas que ofenden a Dios porque no tienen conocimiento revelado, no hay discernimiento. De veras, porque conocen de la Biblia, conocen de las cosas, pero no hay conocimiento revelado. Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. Ahora, ¿conocimiento revelado de qué? Uy, hermano, hay tantas cosas. Número uno, de Cristo, como sucedió con Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, y dijo Jesús, te lo reveló mi Padre. Eso está en Mateo capítulo 16. Conocimiento de su voluntad, la revelación de su voluntad para nuestra vida. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo te pido que me enseñes cuál es tu voluntad en lo que estoy pasando. Necesito dinero, mucho dinero, dijo el corrido. Pero Señor, ¿cuál es tu voluntad en este proceso? Antes de pedirte que me saques de la deuda, antes que pedirte que el banco me preste, antes de pedirte que yo tenga para suplirlo, Señor, quiero el conocimiento revelado de cuál es tu propósito en esto. Y cuando entendemos el propósito, es muy probable y casi seguro que también vendrá la provisión de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice, lo que ora Pablo por los colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? Número uno, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, si empezamos a pedir nosotros con sabiduría e inteligencia espiritual y con conocimiento revelado de Dios y con la sabiduría que no es animal, racional ni diabólica, sino que es la sabiduría del cielo, le aseguro, amado, que para empezar, si usted se lo pide al Señor, Él se lo da. Y como consecuencia, lo demás vendrá por añadidura. Pero nos enfocamos tanto en la añadidura y estamos sobre la añadidura. Y dame esto, y dame esto. Y dice, Señor, es que yo te quiero dar primero lo otro. No, pero yo quiero esto, y yo quiero esto. Te quiero dar la añadidura, te quiero dar lo otro, la base. Tú me estás pidiendo la añadidura. Y nos enfocamos tanto en eso, nos encaprichamos tanto en eso, que muchas de las veces por eso no llegan las respuestas. Y luego mire lo que sigue diciendo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Conocimiento de Cristo, conocimiento revelado de la voluntad de Dios, el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y que como consecuencia andemos como es digno del Señor, seamos gente fructífera, vivamos en un crecimiento constante del conocimiento de Dios, estar fortalecidos con el poder de Dios, vivir en la paciencia y largura de ánimo, una vida de alegría y de gozo, una vida de gratitud. Conocimiento revelado de los planes de Dios para nuestras vidas, conocimiento revelado de su palabra. Y luego sigue diciendo Pablo, conocimiento de la esperanza a la que Dios te ha llamado. ¿Cuál es tu esperanza? Pero no solamente en un conocimiento intelectual, sino un conocimiento revelado. La esperanza segura que tenemos en Dios, la esperanza que tenemos de un Cristo que va a ganar la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y que ha ganado la batalla, y que con Cristo vamos a ganar la batalla, y que creemos en un Cristo que es triunfante, y como Él ha triunfado podemos esperar plenamente en Él. La esperanza de que Él vuelve por su iglesia, la esperanza de nuestra salvación, la esperanza de que el mal será vencido y juzgado por completo, y va a vencer el bien con la ayuda del Señor. Esa es nuestra esperanza. Pablo también habla ahí en Efesios de que pidamos a Dios el poder comprender
además de la sabiduría y del conocimiento, la sabiduría espiritual y el conocimiento revelado de las cosas que hoy le acabo de compartir, también Pablo habla de la esperanza que acabamos de compartir. Pablo también dice que necesitamos pedirle a Dios que podamos comprender el valor que tenemos para Dios. El valor que tenemos para Dios al haber sido redimidos y comprados por la sangre preciosa de Jesús. Amados, si nosotros entendiéramos el valor que tenemos para Dios, muchos de nuestros traumas se irían, de nuestros complejos se irían, de nuestras inseguridades se irían. El sentirnos menos, el sentirnos basura, que no vales. Tú y yo tenemos un gran valor delante de los ojos del Señor. Dice la Biblia que somos de gran estima a los ojos del Señor. Amén. El Señor le decía a su pueblo: no temas, pueblo mío, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. El Señor le decía a su pueblo: tú eres de gran estima a mis ojos. Y hoy hay tanta gente llena de inseguridades, sintiéndose rechazada, herida, lastimada. Y estamos: Señor, sáname la herida, sáname la herida, sáname la herida. Así te la voy a sanar, hijo, pero te vas a volver a herir. Pues sáname otra vez, sáname otra vez, sáname otra vez. Pues te voy a volver a sanar, pero te vas a volver a herir. Y ahí traemos al Señor sane y sane. Cuando si entendiéramos el valor que tenemos en Dios, lo que somos para Dios, lo que importamos para Dios, nadie, absolutamente nadie tiene la capacidad de lastimarnos. Entonces, más que estarle pidiendo a Dios: sáname, sáname de las heridas, sáname de las heridas, sáname de las heridas, sáname, ay, otra vez me hirieron. ¡Ah! Y yo sé que todos tenemos pasados traumantes, frustrantes, unos más que otros, pero si todos contamos la película de la vida, quién sabe quién ganaría el Oscar. Pero hay tanta gente que ya está en Cristo, hermano. Ya tiene 20 años en Cristo y tú vas a decir: no, pues es que cuando hace 20 años ya. Entiendo que cuando llegaste a Cristo llegaste todo amolado, pero 20 años amolado después de Cristo, no, ya supéralo. Y Pablo dice: en lugar de estarle pidiendo a Dios que te sane y que te vuelva a sanar y que te vuelva a sanar, entiende por favor el valor que tienes ante los ojos de Dios. Amén. Y si tú entiendes el valor que tienes ante los ojos de Dios, pues no te vas a herir y ni siquiera vas a pedir que te sane, porque ya vas a estar sano. O automáticamente, al entender el valor que tenemos ante los ojos de Dios, la sanidad ocurrirá dentro de nosotros. Oye, hay gente que ya tomó 10 veces de sanidad interior. Sanidad interior 1, sanidad interior 2, sanidad interior contraataca, la trilogía de la sanidad. La serie de Netflix de sanidad interior, temporada 3. Oye, y no cambias. Y oren para que Dios me sane, y oren para que Dios me sane, y oren para que ya es que ya quiero ya. Entiéndelo, por favor. Pídele a Dios que te dé una revelación del gran valor que tienes ante Él. De tal manera te amó que dio a su Hijo para morir y derramar su sangre por ti. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Y cuando tú entiendes eso, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor con todo me recogerá. Porque tengo un valor revelado a mi vida. Y no es una seguridad de orgullo, de arrogancia, de jactancia propia. No, es una convicción en nuestro espíritu de quiénes somos. A los que creen en su nombre nos dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, mi Padre es el creador del cielo y de la tierra, el rey del universo, el que hace que las cosas sucedan. Ese es mi Padre. Pero a veces estamos enfocados en pedirle las otras cosas en lugar de pedirle
la buena. ¿Sí me estoy explicando? Dice que nosotros somos la herencia del Señor, somos su rica y gloriosa herencia. Pero algo más en lo que debemos enfocar es, dice Pablo, yo le pido a Dios que entiendan con la sabiduría espiritual la grandeza del poder de Dios. Y luego especifica y dice, no es cualquier poder, ni más ni menos, es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. Y ese poder está a nuestra disposición. Nada más 25 amenes. Lo voy a volver a decir a ver si alguien más lo cree. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está a tu disposición. Amén. Ahora, ¿por qué a veces no lo tomamos? Porque no traemos la revelación del poder de Dios en nuestra vida. Ya cualquier cosita, ya no, ay no, ya estoy cansado del camino. Cántemela 50 veces, pastor. ¿Y crees que cantándote 50 veces cansado el camino te vas a componer? Me vas a cansar a mí. Lo que yo te vengo a decir es que le pidas a Dios y le digas, Señor, Pablo dice que hay un poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y sabes una cosa, quiero la revelación de ese poder y quiero ese poder actuando en mi vida. No es ni más ni menos que el poder del Espíritu Santo. Amén. Dele la gloria al Señor. Y cuando entendemos el poder de Dios, vienen las malas noticias y tú dices, que venga. Porque ¿cuántos? La verdad, ¿cuántos le tenemos miedo a las malas noticias? Pues todos. Timbre el teléfono. Ay, ¿cierto o no? Hoy te habla tu hijo a las 3 de la mañana. Ya se mató. No, pues te está hablando. Pero lo primero ¿qué le pasa? Si me está hablando a las 3 de la mañana, algo. ¿Quién habla en la madrugada? Ahora que se casó mi hijo, pues no, pues, imagínate como a las 3 de la mañana. Papá, y yo dije, ¿qué le pasó? Está recién casado. Ahora es él y la chica. ¿Ahora qué voy a hacer? Dice, papá, ven, échame la mano porque me estoy inundando. Pero de entrada me sacó un sustote. Pero cuando entendemos el poder de Dios, sabemos que no hay nada imposible para Él. Cuando entiendes el poder de Dios, el temor saldrá huyendo. Mira, el poder de Dios, el temor tiene que salir huyendo. Temor, te echo fuera, temor, fuera. Y hasta le cantamos, fuera, temor, fuera. Y ahí sigue el temor. ¿Y sabes por qué sigue el temor? Porque primero necesitas entender que hay uno más poderoso que a lo que tú le temes. O sea, ¿quieres echar fuera el temor? Sin entender que el que tú tienes a tu favor es más poderoso que lo que te acontece. ¿Cómo lo echas fuera? Por la fe, fuera. Y hasta cosas hace la gente para liberarse. La única manera que el temor salga huyendo es que tengas la revelación que mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento revelado. ¿Sí me estoy explicando? Cuando entendemos el temor de Dios no hay incertidumbre, nos sentimos seguros, confiamos en la protección de Dios. Nada nos quitará nuestro gozo. Y Pablo dice, pídanle a Dios. Bueno, él pedía, y yo tomo esa oración como propia. Pido a Dios que me revele la grandeza de su poder. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, vamos a Filipenses 1:3. Ya voy a terminar con el 3 y luego sigo con el 5. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones le ruego con gozo por ustedes. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí habla Pablo de dos cosas que podemos pedir como una oración base, como una oración de la cual todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa que normalmente no oramos. Le pedimos a Dios por todo. Pero yo no me conteste quién lo hace, porque yo sé que pues, debe haber personas que lo hagan. Pero casi me temo a asegurar que la mayoría no. Una oración, una petición como esta: Señor, quiero entender el llamado que tú me hiciste de predicar el Evangelio. La casa, el carro, el trabajo, la salud, el riñón, la oreja, el pelo que salga, Padre. Pero ¿cuántas veces hemos orado a Dios diciéndole: Señor, yo quiero tener una revelación del llamado que tengo de predicar el Evangelio? Si la mayor parte de los creyentes en Cristo como nosotros entendiéramos el llamamiento de predicar el Evangelio, gran parte de nuestras familias, de nuestra sociedad, ya hubiera tenido un encuentro con Cristo. Y es algo que dijo Jesús: el que cosecha recibirá salario, como diciendo: tú encárgate de extender el reino y yo me voy a encargar de todas tus necesidades. Jesús dijo: el que ciega recibe salario. Muchos de nuestros achaques se irían cuando entendamos el llamamiento que tenemos de predicar el Evangelio. Tú lo predicas, lo compartes, llevas a la gente a Cristo y de repente dices: oye, ¿y por qué hace como 6 años que no me enfermo de nada? De veras, pasa. Y estás predicando el Evangelio de Cristo a la gente y de repente dices: oye, ¿y por qué hace tanto tiempo que no me falta nada? Y ni siquiera he estado: ay, Señor, que no me falta nada, por favor, que no me falte nada. Ni siquiera me acordé de eso. Estaba tan ocupado en entender y cumplir el llamado de compartir el Evangelio, que se me olvidó hasta mis necesidades. Pero a ti no se te olvidó, Señor. Amén. A ti no se te olvidó. Y te llega la bendición de la manera que tú no te imaginas. Es impresionante, hermano. Muchos afanes que tenemos es a causa de no entender lo básico. Pero tú empiezas a predicar el Evangelio y de repente vas a decir: oye, mi familia está llegando, a mí no me hicieron caso, pero se encontraba una señora por allá, les compartió. Mientras yo le ganaba a otros a Cristo por acá, otra familia se ganó los míos por allá. Pero tú sabes: sálvalo, Señor, sálvalo, 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 sálvalo. Pero no haces nada por salvar a otros. Si te dolió, sóbate. ¿Sí me explico? Sálvalo, restáuralo, mi hijo, restáuralo, mi esposa, por favor, Señor. Ay, señores, ¿por qué no lo haces? Ya, estoy desesperado, Señor, ando ya. En lugar de estar ahí lloriqueando, entiende el llamamiento de predicarle a otros. Y mientras usted se dedica a salvar la vida de otros por medio del poder de Cristo, Dios va a hacer un milagro en la vida de los suyos. Pero vamos a lo primero. Pero también Pablo habla de pedirle a Dios. ¿Cuántos le hemos pedido esto? Perfecciona la obra en mí. Estando persuadido de esto, dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero ¿cuánto asociamos este versículo? Ya me empezó a sanar el Señor y ya me va a sanar completamente. Ya me bendijo el Señor. Ya tengo un poquito, a ir poco a poco y me va a bendecir mucho. Y aplica. Pero el contexto aquí es madurez y crecimiento espiritual. Preocúpate en orar por crecimiento y madurez espiritual, y muchas de las cosas que necesitamos vendrán por añadidura.
porque buscar la madurez y el crecimiento espiritual es buscar primeramente el reino de Dios. Señor, quiero crecer espiritualmente. Quiero crecer espiritualmente. Es más, la petición por nuestros hijos: Padre, que mis hijos te conozcan antes de que sean buenos ingenieros, buenos abogados, buenos médicos, buenos empresarios. Padre, yo te pido que mis hijos te conozcan. Y si mis hijos conocen a Dios, abogado, médico, contador vendrá por añadidura. Pero enfócate en lo primero: que mis hijos conozcan a Dios. Papás que están aquí, tu labor, tu principal oración: Señor, a mi hijo que le vaya bien en la vida, Señor, que sea un gran profesionista, dale dinero, Señor, ayúdame a dejar la herencia. No estoy diciendo que no nos ocupemos de eso y que no nos importe. No me malinterprete. Pero si usted quiere orar bien, pídale a Dios que mis hijos te conozcan, porque conocer a Dios es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, al cual has enviado. Perfeccionamiento y madurez espiritual. Filipenses 19, 1, 9 al 11 habla de amor fraternal abundante. Señor, quiero crecer en amor fraternal abundante. Quiero amar como tú amas. Quiero amar como tú amas. Esa ha sido mi oración de hace mucho tiempo. Señor, quiero amar a la gente como tú la amas. Quiero amar a los demás como tú los amas. Y cuando tú empiezas a pedirle a Dios de esa manera, el Señor empieza a derramar bendición sobre tu vida. Nunca te sentirás no amado. Primeramente tendrás la seguridad del amor de Dios y te sentirás pleno en amar a los demás. Pedirle a Dios entendimiento y conocimiento para la vida, como lo dice Filipenses 1, 9 al 11. Pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Y cuando tenemos crecimiento y entendimiento y conocimiento para la vida, vamos a tomar buenas decisiones, vamos a elegir correctamente, vamos a discernir y a probar lo mejor, vamos a vivir una vida sincera e irreprensible. Nos lleva a estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza a Dios. Quiero que veamos dos versículos más, dos porciones más. Primera Tesalonicenses 3, 10 al 13. Orando de noche y de día, dice Pablo, con gran insistencia. Dice: esa es mi oración, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, ahí está la petición, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí habla de amor fraternal abundante. Señor, quiero ser una persona que tiene amor fraternal abundante. Habla de firmeza de corazón. Quiero tener un corazón firme. Y habla de buscar a Dios para ser irreprensibles y vivir en santidad delante de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12. Así que seguimos orando por ustedes, dice, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Cuántos tu oración y mi oración ha sido últimamente? Señor, quiero vivir una vida digna de tu llamado. Quiero vivir una vida digna de tu llamado. Dice que Él es del poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto a Él. Cuando eso suceda, dice, el Señor Jesús será honrado por su testimonio y ustedes serán honrados con Cristo. Todo esto se hace posible por la gracia de Cristo. Una vida digna del llamado de Dios. Hemos sido llamados a vivir una vida digna delante de Dios. Eso implica conocer el llamado y cumplirlo. Hemos sido llamados a santidad, a amar a Dios y a los otros, a dar testimonio, a edificar la iglesia de Cristo, a vivir en el fruto del Espíritu.
el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude a fructificar en la fe, que nuestra fe crezca cada día. Amén. Porque si nosotros logramos que nuestra fe crezca cada día, al que cree, todo le es posible. Amén. Pero ahí te va la última, y ya con esta me despido. Es más, póngase de pie para que vea que sí es día de veras, que ya no le estoy diciendo voy a terminar, ya voy a terminar. Ahora sí voy a terminar. Y es en la que ahorita le di una lista de peticiones por las cuales orar, y que si usted la pide, Dios se la dará. ¿Cuántos creen que Dios nos dará eso? Pablo sabía que si pedía eso por la iglesia iba para arriba. Si tú pides eso para ti, tú vas para arriba en todas las áreas de tu vida, porque Dios está interesado en todas las áreas de tu vida. Y nuestro deseo como pastores de esta casa es que usted sea bendecido en todas las cosas, en todo. Amén.